¿Qué estás haciendo en casa? La tremenda ya pasó. Ay, ¿puedo sentar a comer? Pero no ya la fiesta que tipo. Ok, ya han pasado 5 minutos, tiempo más que prudencial. Vamos a dar inicio a la clase del día de hoy, que corresponde al aula de primer año de secundaria, ¿sí? Donde vamos a trabajar el curso de geometría, ¿correcto? Donde vamos a tocar el tema de triángulos en su primera parte. ¿Ah? Ok. Bien, como les decía, el curso es de geometría para primer año. El tema es el tema 7, triángulos, primera parte. ¿Correcto? Vamos a trabajar esto entonces. ¿Qué qué vamos a ver el día de hoy? Vamos a ver al triángulo, su definición, sus elementos, sus propiedades fundamentales y auxiliares. ¿Sí? Cómo vamos a hallar perímetros, cómo vamos a hallar un semiperímetro y todas estas cositas que estos temas que nos van a ayudar dándonos las bases para poder resolver los problemas y los ejercicios que nos van a proponer el día de hoy. ¿Correcto? Bien. Comenzamos entonces. Tenemos por este lado, un momentito, quiero ver la grabación porque a veces se me pasa. Ya está. Tenemos por este lado primero, la definición. Vamos a definir al triángulo. A ver, ¿qué es un triángulo? Un triángulo es una figura geométrica plana que se forma por la unión ¿de quién? De tres puntos no colineales a través de segmentos de recta. A través de segmentos de recta. De recta, no de recta. De recta. ¿Correcto? Ahí está. De esa forma. ¿Ya? Bien. Un triángulo, entonces, es una figura geométrica plana que se va a formar por la unión de tres puntos no colineales a través de segmentos de recta. Lo vamos a ver aquí, mira. Tres puntos no colineales. Acá tenemos un punto. Acá tenemos el otro punto. Y por acá está el otro punto. Decimos que no son colineales cuando no están en una misma recta o en su prolongación. Si yo en esta recta trazo un punto por acá, otro punto por acá y otro punto por acá, decimos que estos puntos son colineales, porque están en una misma línea recta, colineales. Pero cuando no sucede eso, como en este caso, estamos hablando de puntos no colineales. ¿Correcto? A eso nos referimos cuando hablamos de puntos
no colineales. Muy bien. Entonces, fíjate bien. Entonces, decimos acá que esos puntos no colineales se van a unir a través de segmentos de recta. Mira, segmento por acá y segmento por acá. Tenemos 3 segmentos no colineales, que unen esos puntos no colineales. ¿Ya? Ok. Entonces aquí vemos, ya tenemos la figura de la cual hemos hecho en función a lo que acabamos de definir. Entonces, esta figura va a tener en cada una de estas esquinas, diremos que esto es A, esto es B y esto es C. Muy bien. Esta figura geométrica plana, que está formada por 3 puntos no colineales unidos por segmentos de recta, tiene elementos, y los vamos a determinar acá. Elementos. Esos elementos son, primero, estas 3 letras que están acá, que son las esquinas del triángulo. Esas esquinas de ese triángulo, donde se unen los segmentos, se llaman vértices. Entonces, ponemos acá. Primer elemento, vértice. Vértice. Muy bien. Ahí está nuestro primer elemento, vértices. ¿Cuáles son en este caso? A, B y C. Ya está. ¿Qué más podemos determinar como elemento en un triángulo? Los lados. Los lados del triángulo. Acá también tenemos los lados. ¿Un triángulo cuántos lados tiene? Tiene 3 lados. Entonces tenemos el lado que lo forma el segmento AB. Muy bien, ponemos por acá el segmento AB, es un lado. Otro lado, el segmento BC, es otro lado, el segmento BC. Otro lado, el segmento AC, también es un lado del triángulo. AC. Tenemos los 3 lados. Ya hemos determinado 3 vértices y 3 lados. ¿Qué más podemos ver? Podemos ver también en un triángulo que hay ángulos interiores. Ángulos internos. ¿Quiénes son esos ángulos internos? Pues, esos ángulos internos son estos que están aquí. ¿Por qué internos? Porque están adentro del triángulo. Estos ángulos, el que está en el vértice A, le voy a llamar alfa, en el vértice B, beta, y en el vértice C, pi. Bien, estos son los ángulos interiores. Voy a ponerlos acá. Alfa, beta y phi. Ya está. 3 ángulos interiores. También tenemos ángulos exteriores. Vamos a ver por acá. Ángulos exteriores. O externos. ¿Quiénes son? Vamos a ver. Estos ángulos exteriores se van a generar por la prolongación de los lados. Mira, ¿qué pasa si yo acá prolongo los lados del triángulo? Prolongo por acá. Este lado lo prolongo hacia arriba. ¿Correcto? Este lado también lo prolongo hacia acá. Y este lado lo prolongo hacia acá. Estoy prolongando ese lado. Porque recuerda que son segmentos de recta y las rectas son infinitas en ambas direcciones. Bien. Haciendo eso se van a generar ángulos
¿Dónde? Aquí, mira. Aquí se genera un ángulo afuera. Aquí otro ángulo exterior. Y aquí otro ángulo exterior. Esos ángulos, este se va a llamar, le voy a llamar X. A este le voy a llamar Y. Y a este le voy a llamar Z. Ahí están mis tres ángulos exteriores. Hay más, pero yo estoy tomando uno por cada vértice solamente para mencionar los elementos del triángulo. Bien, entonces los ángulos externos en este caso son X, Y y Z. Listo. Esos tendrían o vendrían a ser los elementos en un triángulo. ¿Ya? Ya. Ahora, ¿de qué más podemos hablar cuando hablamos de los triángulos? Podemos hablar de propiedades, de las propiedades que se cumplen cuando trabajamos triángulos. A ver, vamos a poner por acá. Pero antes de hablar de propiedades, vamos a hablar de, como ya sabemos, identificamos cuáles son esos tres lados en un triángulo. Vamos a hablar de perímetro primero. ¿Correcto? Y de semiperímetro también. ¿Correcto? Vamos a hablar de perímetro y de semiperímetro, ¿ya? Muy bien. Tenemos por acá, perímetro por acá. Semiperímetro por acá. Cuando hablamos de perímetro, hablamos de cualquier figura geométrica, no solamente de los triángulos, sino de cualquier polígono. Estamos hablando de la suma de las medidas de todos los lados de ese polígono. Vale decir, si a mí me preguntan, yo quiero saber el perímetro de esta pizarra. Ah, ya, ¿qué hago? Cojo mi regla y mido. ¿Cuánto mide este lado? Ya. ¿Y este lado de acá cuánto mide? Ah, ya. Y este lado, tanto. Y este lado, otro tanto. Y si yo sumo esta medida más esta y más esta medida, eso será el perímetro. El perímetro, entonces, es sumar los lados de cualquier cosa que me pidan. ¿Correcto? Ese es un perímetro de un terreno, en este caso de la pizarra, el perímetro de tu sala, el perímetro de tu casa, el perímetro del colegio, el perímetro de un parque. Entonces, estamos hablando ahí de la medida de todos los lados que forman ese lugar o esa figura. Bien, eso es perímetro. Entonces, si yo le pongo valores a este triángulo, diré, este lado que sea A minúscula, este B minúscula y este C minúscula, el perímetro, ¿qué sería? El perímetro se va a determinar así, como la suma de esos tres. A más B más C. Eso vendría a darme el perímetro. Ojo, que el perímetro se va a determinar o se va a poner siempre como 2P. Cuando tú veas 2P igual a una suma determinada, estarás hablando de perímetros, de todas maneras. Siempre se va a poner el perímetro como 2P. ¿El semiperímetro a qué se refieren cuando hablamos de semiperímetro? Hablamos de una semisuma. Quiere decir, en los mismos lados, A más B más C se van a dividir entre 2. Eso es una semisuma. O sea, el perímetro a la mitad es el semiperímetro. Y si el perímetro era 2P, el semiperímetro simplemente va a ser P. Esto es algo muy importante que debemos tener en cuenta. Nos van a ayudar ese tipo de relaciones en
determinados casos, en determinados problemas. Antes de continuar, voy a mandar una imagen al grupo y proseguimos con la clase. Ya está. Borramos. Continuamos con la clase. Ok. Bien. Entonces tenemos acá, ya hemos hablado del triángulo, su definición, sus elementos, cómo hallamos el perímetro, cómo hallamos el semiperímetro. Ahora vamos a hablar de sus propiedades. Propiedades. Propiedades fundamentales primero. Las propiedades fundamentales de los triángulos son tres. Primera propiedad. La suma de las medidas de los ángulos interiores de cualquier triángulo debe darme 180 grados. Entonces, eso lo voy a colocar aquí. Muy bien. Eso lo coloco ahí. Así. ABC, un triángulo cualquiera ABC. Los ángulos interiores están acá. Este ángulo alfa, este ángulo beta y este ángulo phi. En cualquier triángulo funciona esto, no importa cualquiera. En todo triángulo es así. La suma de los tres ángulos internos, alfa más beta más phi, en este caso que le he puesto esa denominación, debe ser 180 grados. Eso sí o sí va a ser siempre. Eso no va a cambiar nunca. Eso se va a dar siempre. Y me va a ayudar a resolver problemas. Estas cositas nos ayudan. Segunda propiedad fundamental. Vamos a tener otra vez un triángulo. ¿No? Otra vez un triángulo. Ahí está. Y esta segunda propiedad dice que la suma de las medidas, de la medida de un ángulo externo, es igual a la suma de los dos ángulos internos no adyacentes a él, que no estén junto a él. Es decir, estos dos. En el caso de este, no puedo sumar este, tengo que sumar los dos que no estén junto a él, que no sean adyacentes. Adyacentes es que estén juntos. Entonces, este ángulo X que está afuera, externo, es igual a la suma de estos dos. Eso siempre se va a dar. Cualquiera de los ángulos externos que estén fuera del triángulo va a ser igual a la suma de los dos ángulos internos que no estén cerca de él o junto a él. ¿Ya? Entonces, aquí anotamos X es igual a este ángulo, alfa más beta.
Eso se va a cumplir siempre también, en todos los triángulos. Ya está. Tercera propiedad. Tercera propiedad. Ponemos por acá. La tercera propiedad dice: la suma de los ángulos exteriores, la suma de los ángulos exteriores tomando como referencia un ángulo exterior por cada vértice, triángulo ABC, sumo los ángulos exteriores, solamente uno por vértice, es decir, acá tengo un ángulo exterior, alfa, un ángulo exterior acá beta, un ángulo exterior acá phi. Tenemos ese caso, ¿qué va a suceder? Voy a coger que la suma de los tres va a ser siempre 360 grados, pero debe ser un ángulo externo por vértice. Alfa más beta más phi, eso va a ser igual a 360 grados. Eso también se va a cumplir siempre. Siempre se va a cumplir. ¿Qué más? Eso es en cuanto a propiedades fundamentales, pero también tenemos en los triángulos propiedades auxiliares. Todas estas propiedades hay que tenerlas en cuenta siempre, porque nos van a ayudar. No ahora, no solamente ahora, digo, sino siempre. Esto nos va a ayudar ahora en la escuela y después en la preparación preuniversitaria o institucional, y luego en el instituto o universidad, y luego en el post, y luego en el máster, o en lo que vayamos a estudiar. Esto siempre nos va a ayudar. Estudiemos carreras matemáticas o no, vamos a tratar esto durante los 2 primeros años, o durante los 2 primeros ciclos, perdón, en estudios generales. De todas maneras, trabajamos matemática 1, 2, y vamos a trabajar estos problemas donde vamos a aplicar estos conocimientos que nos van a servir para toda la vida, ¿ya? Bien, primera propiedad auxiliar. Primera propiedad auxiliar. ¿Qué dice esa primera propiedad? Esa primera propiedad tiene una forma muy particular, parece un avión. Parece un avión, un avión de última generación, o un ovni, no sé. Esa propiedad se le conoce como la propiedad del boomerang, a esa propiedad auxiliar. Porque tiene la forma de un boomerang. Y tenemos acá A, B, C. Acá tenemos un ángulo X. Y acá tenemos los ángulos alfa, beta y phi. Muy bien. ¿Qué dice esta propiedad? Que este ángulo que está aquí afuera, es igual a la suma de estos tres interiores. Eso dice la propiedad. Este ángulo es igual a la suma de estos. Alfa más beta más phi. También me va a ayudar esa propiedad a resolver ciertas situaciones. ¿Ya? Ahí está mi propiedad. Aquí vamos a ver la segunda propiedad y por acá vamos a ver la tercera propiedad. La segunda propiedad dice, ¿qué pasa cuando tengo dos triángulos? Bien. Dos triángulos que conectan ahí en uno de sus vértices. Ahí tenemos A, B, C, D y E.
Tenemos dos triángulos. El triángulo ABC y el triángulo CDE. ¿Listo? Y aquí vamos a generar una relación entre ángulos. Mira, acá hay un ángulo, acá hay otro. Acá hay un ángulo, acá hay otro. Estoy tocando los ángulos que están en los extremos. Alfa y beta. Y acá tenemos X y Y. ¿Qué dice esa propiedad? Que alfa más beta va a ser igual a la suma de X más Y. También debemos tomar en cuenta esta propiedad. Cuando tenga situaciones como esta gráfica, sumo estos dos y eso de todas maneras es igual a la suma de estos dos. Tercera propiedad auxiliar. Acá la vamos a poner. Ya está. Esa propiedad, igual tenemos acá A, B, C y D. Y tenemos ángulos también. Mira, acá está el ángulo alfa, acá estará el ángulo beta, acá estará el ángulo X y acá estará el ángulo Y. Viento no es adentro, es afuera. Va a trabajar estos dos ángulos internos, alfa y beta, y van a trabajar estos dos ángulos externos, X y Y. ¿Ya? Esos son los ángulos que trabajan en esa propiedad. Y dice que alfa más beta es igual a X más Y. Eso especifica esa propiedad. También tomar en cuenta. Memoria fotográfica ahí. Y darnos cuenta de estas situaciones que nos van a ayudar a resolver problemas. Envío la imagen y continuamos ya con la parte de práctica, resolución de problemas. Bien. Vamos a borrar. Y continuamos ya con la parte práctica, resolución de problemas. Los más que podamos. Muy bien. A ver. Muy bien. Problema. Voy a agrandar. Esto no veo. Perfecto. A ver. Problema número 1. Acá ponemos problemas. Número 1. A ver, dice, calcular X. Acá. Calcular X. Bien, ¿dónde? En esta figura tenemos ahí
mi gráfica, tenemos por acá A, B y C. Tenemos acá el ángulo de 2X, tenemos el ángulo de 3X y tenemos el ángulo de 45 grados. Muy bien, con estos datos trabajo. Me dicen entonces, haya X. Muy bien, ya sabemos por propiedad fundamental, al número 1 que hemos visto, que estos tres suman 180. Muy bien, lo sumamos. 2X más 3X más 45 grados, eso debe ser igual a 180, sí o sí. Sumamos entonces 2X más 3X, eso será 5X, es igual, 180 quedó ahí, y este 45 que estaba sumando, pasa a restar. Ya está. X es igual. Restamos esto y eso me da 135 como respuesta. De 5 que está multiplicando a X, pasa a dividir. Ya está. ¿A qué era igual X? X era igual 135 entre 5. Dividimos. ¿Ya? Lo dividimos de esta manera. 13 entre 5, eso me da 2. 2 por 5, 10. Restado de 13, me queda 3. Bajo el 5, tengo 35 ahora. 35 entre 5, eso será 7. Entonces, X asume el valor de 27. Como estamos hablando de ángulos, 27 grados. Ya está. Problema número 2. Tenemos. Número 2. Ah, ya. Ok. Calcula X. Otra vez, calcular X. Calcular X. Y tengo ahí esta gráfica. Tengo aquí esto. Tengo esto aquí. Y tengo esto aquí. ¿Correcto? Ya está. Y me dicen que esto es A, esto es B y esto es C. Que esto es 6X, que esto es 3X más 50, ¿ya? Y que esto es 2X más 90. Ya está. Esa es la tercera propiedad fundamental. La suma de los ángulos exteriores tomando como referencia 1 por vértice. Entonces lo trabajo pues. Ya sé que todo eso debe sumar 360. Entonces, este ángulo, 2X más 90, más este ángulo, 6X, más este ángulo, 3X más 50, eso debe ser igual a 360 grados. Muy bien. Operamos términos semejantes, 2X más 6X, 8X, 8X más 3X, 11X. Más 90 más 50, eso me da 140. Muy bien. Eso va a ser igual a 360 grados. Perfecto. Tenemos entonces 11X solito. Eso me va a quedar 360. Este 140 pasa a restar. X es igual. 360 menos 140. Eso me da 220, ¿no? 220. Eso entre 11. ¿Cuánto es eso? 220 entre 11. Divido, mira, 22 entre 11, tabla del 11. 11 por 2, 22, es 2. Y el 0 lo añado nada más. X es igual a 20 grados porque estamos hablando de ángulo. Ya está. Problema número 3. A ver. Calcular X en el problema número 3. Calcular X nuevamente. Ahora la figura es esta. Ahí está. Esto es A, esto es B y esto es C. Me dicen que este ángulo es Y más 80. Y que este ángulo es 2X más 10. Ya está.
está. Y que este ángulo es 50 más X. Este ángulo es 50 más X. Ya está. Con estos datos trabajo. Muy bien, acá hay una propiedad también. La segunda propiedad fundamental. Este ángulo que está acá afuera es igual a la suma de estos dos. Muy bien. Y más 80, que es el que está afuera, ¿no? Y más 80, que es el que está afuera, va a ser igual a la suma de estos dos que no están junto a él. ¿Quiénes son esos dos? 2x más 10 es este, más 50 más x, que es el otro. Ya está. Y eso es una ecuación, álgebra y luego aritmética porque es operacional. Y más, mira, y acá hay un error que ha cometido en la ficha, se ha cometido, ¿ya? Y ahorita lo solucionamos. Esta Y no es Y. Esta Y no puede ser Y porque no pueden haber dos incógnitas. Esa Y es X. Entonces modificamos acá. Listo, solucionado el tema. X entonces, todas las X en un solo miembro. Este 2X viene para acá. Este X viene para acá con el signo cambiado también. Acá tenemos 10 más 50, 60. Y acá este más 80 pasa a menos 80. Ya está. Listo. Trabajamos entonces y tenemos X positivo menos y menos, de todos se suman, ¿no? 2 y 1, 3. 3X. Negativo porque los dos eran negativos, se mantiene el signo. Bien, acá restamos positivo y negativo, 20. El mayor es negativo, muy bien, negativa la respuesta. Acá restamos 3 menos 1, 2. 2X. Negativo porque el mayor era negativo. Perfecto. Acá, menos 20. X va a ser igual, acá tenemos menos 20 y este 2 que está multiplicando pasa a dividir menos 2 acá. ¿No? Pasa igualito. Acá tenemos entonces menos entre menos, eso me va a dar más. Respuesta positiva, 20 entre 2, 10. Y es que, como estamos hablando de ángulos, 10 grados. ¿Ya? Entonces es imposible que en un problema de este tipo surjan dos incógnitas diferentes. O sea, X y Y, no, ahí hay un problema de impresión que ha tenido la ficha. Como estamos resolviendo los problemas de la ficha, a la hora que yo mande la ficha para que sea con los problemas que faltasen completar en la tarea, a la hora que lo resuelvas en este problema 3, me vas a corregir, en vez de Y, le vas a poner X. Ahí nomás, ahí mismo. ¿Ya? Para que no haya problema. Bien, pasemos al problema 4. Bien, problema 4 entonces. A ver el problema 4. Tenemos, calcula X, dice. Calcula X. ¿Qué dice? Que en la gráfica. Esta gráfica me dan. Mira bien acá. Así me dan la gráfica. Ya está. Y me dicen que acá está A. Acá está B. Acá está C. Me dicen que este ángulo es X. Que este ángulo es 100. Y que este ángulo es 160. Ya está. Así me dan. Bien. Voy a determinar este valor. Muy sencillo también es esto. Mira. Este ángulo que está acá, con estos dos, todo esto es un ángulo llano. ¿Correcto? Es un ángulo llano. Ese ángulo llano, ya sabemos por las primeras clases que los ángulos llanos miden 180 grados. Si ya tengo que una parte del ángulo es 100, la otra parte para 180 mide 80 grados. Este ángulo de acá tiene el valor de 80 grados. Perfecto. Vayamos al otro lado que pasa lo mismo. Este es un ángulo llano. Si ya tengo 160, eso quiere decir que este ángulo de acá
mide 20 grados. Muy bien. Ya tenemos los dos ángulos de acá, abajito, que es 80 y 20. Aplicamos la primera propiedad fundamental, que es la suma de los ángulos interiores, es 180. Entonces, ¿qué sería? El ángulo A que mide 80, más el ángulo B que mide X, más el ángulo C que mide 20, eso me debe dar 180 grados. Muy bien, efectúo. X 80 más 20 es más 100, 180, me quedo con X, 180. Este 100 pasa a restar, ¿verdad? 180 menos 100. Entonces X es, estamos 80. ¿80 qué? Grados, porque estamos hablando de ángulos. Y ya está. Problema número 5. Problema número 5. Tenemos en el problema número 5 calcular X también. Calcula X. Muy bien. Estamos grabando. Sí, perfecto. Ya está. Bien, entonces calculo X ahí y me dicen esta gráfica. ¿Ya está? Ahí. Y allá. Me dan que esto es A, que esto es B y que esto es C. Me dicen que este ángulo es recto, que este ángulo mide 2X y que este ángulo mide 130. Perfecto. Mira, si este ángulo de acá mide X es recto, este ángulo también es recto. Quiere decir que este ángulo mide 90 grados. Y ya tenemos la propiedad fundamental número 3. Este ángulo externo es igual a la suma de estos dos. Muy bien, para eso me sirven las propiedades, ¿ves? El ángulo externo es igual a la suma de estos dos. Ah, ya. Entonces, 130 es igual a 90 más ¿quién? Más 2X, pues. Por ecuación, 130, este que está sumando pasa a restar, es igual a 2X. Restamos y eso me da 40. Va a ser igual a X. Este 2 que está multiplicando pasa a dividir. ¿Ya está? Finalmente X es 20. Como estamos hablando de ángulos, 20 grados. ¿Ya está? 20 grados. Perfecto. Mandamos la imagen y continuamos. Bien. Ok. Problema número 6, entonces. Problema número 6. A ver. Problema número 6 dice calcula X. Ya está. Me dan esta gráfica.
Me dicen que acá está A, acá está B, acá está C. Me dicen que este ángulo de arriba es X, que este ángulo es 70, que este ángulo es 100, y que este ángulo de acá es 20 grados. Este es el vértice B. ¿Ya está? Ah, acá está E. A ver. A ver. ¿Cómo está esto? Voy a calcular X que está acá arriba. Fíjate. A ver, si este ángulo y este ángulo mide 100 y este mide 20, ya tenemos 120, ¿verdad? Puedo decir cuánto mide este ángulo de acá. Este ángulo de acá, no sé su valor, le voy a poner A, ¿ya? Entonces lo trabajamos en este lado y decimos, en el triángulo EDC, en este triángulo EDC, que es el pequeño, la suma de 100 más 20 más A me debe dar 180. Opero. 100 más 20, 120 más A, 180. A es igual a 180 menos 120. A es igual a 60 entonces. 60 grados. Ojo. No me piden eso, pero me sirve. ¿Por qué? Porque ahora yo veo todo el triángulo grande. ¿Mira? En el triángulo ABC, es todo, tengo que 70 más este ángulo A más este ángulo X, me debe dar 180. Sí. Entonces, fíjate bien, estoy sumando este ángulo y este ángulo de acá. Los tres me deben dar 180. Entonces tenemos 70 más X más el ángulo A, que ya lo encontré, que es 60, eso me debe dar 180 grados. Muy bien, acá tenemos que X es igual a 180 menos, ¿cuánto es 70 más 60? 130. Pasa a restar. X es igual, al restar esto, 50 grados, porque estamos hablando de ángulo. Ya está. Ya encontramos el valor de X. Problema 7. Calcula X. Calcula X, me dice. Vamos a ver. La gráfica que me dan es esta. Me dan un triángulo acá. Por acá me dan otro triángulo ahí. Y me dicen que esto es A, B, C. Acá me dicen que hay un ángulo recto. ¿Ah? Acá es D. Y acá es E. Este ángulo es X. Este ángulo mide 80 grados. Este ángulo mide 85. Y este ángulo mide 45. Muy bien. A ver. Mira. Esto es, para hallar esta X, todo es un enlace. Mira. Este ángulo externo está acá, es externo a este triángulo. CDE. O sea, ¿qué quiere decir? Que este ángulo de 80 más este ángulo de acá me deben dar ese ángulo alfa. Pero no tengo este ángulo. Para hallar ese ángulo tengo que hallar estos dos. Fíjate que ahora este ángulo que abarca todo esto, es ángulo externo, es igual a la suma de estos dos. Ah, para esto me sirve, pues yo digo que hay un enlace. Este ángulo externo, que lo he pintado de verde, yo voy a decir para mí que es A. Muy bien. Ese ángulo A
Ese ángulo A es igual a la suma de estos dos. 85 más 45. Por propiedad, tercera propiedad fundamental. A, 130. Ah, mira. Todo este ángulo A es 130. Pero ya sé que esta parte de ese ángulo A mide 90, es un ángulo recto. Quiere decir que esta es la diferencia. O sea que el lado azul, el ángulo azul mide ¿cuánto? Si ya tengo 90 y tengo que llegar a 130, mide 40 grados. Con ese dato puedo hallar X. Sí, pues. X, ángulo externo, es igual a 80 más 40. Eso aquí significa que X es igual a 120 grados porque estamos hablando de ángulo. Ya está. Ya está el problema 7. Bien, hemos terminado en esa hoja de la ficha. Nos pasamos a la siguiente hoja. A ver. Número 8. Trabajamos el número 8. Dice calcular X. Calcular X. Y tenemos ahí esta gráfica. ¿Ya? Ahí tenemos esa gráfica. Me dicen que aquí está A. Me dicen que aquí está B. Me dicen que aquí está C. Me dicen que esto es 2X. Me dicen que esto es 100. Me dicen que esto es X. Me dan que este es el vértice D. Me dicen que esto es 20 grados. ¿No? Esos datos me dan. Bien, me piden X. Me piden esto de acá. ¡Ojo! Mucha atención. Este ángulo que está acá es un ángulo llano. ¿Cuánto mide? 180 grados. Pero ya tengo 20 en este pedacito. ¿Cuánto me falta? Me falta este pedacito de acá, ¿sí? ¿Y esto cuánto mide? 160. Muy chiquito. Vamos a ver. Este ángulo mide 160 grados. 160 por acá y 20 por acá dan los 180 generales. Muy bien. Y esto es la primera propiedad auxiliar. Este ángulo que está aquí afuera es igual a la suma de estos tres. Muy bien. El ángulo que está afuera, ¿cuánto mide? 160. Es igual a 2X más 100 más X. Ah, mira, ¿ve? Este 100 pasa a restar, ¿no? 160 menos 100, 60 nada más. 2X más X, 3X. Me quedo con X, 60, este 3 que está multiplicando pasa a dividir. Finalmente, X es igual a ¿cuánto? 60 entre 3, 20. Como estamos hablando de ángulos, 20 grados. Listo. Problema número 9. Calcular X, dice otra vez. Ya está. Y tenemos así. Ahí. Luego tenemos esto acá. Finalmente esto aquí. Ya está. Así me dan la figura. Ahí tenemos que esto es A, esto es B, esto de acá es D, y este vértice de acá es C. Muy bien. Este ángulo es X. Este ángulo es 40. Este ángulo es 130. Y este ángulo es 30. Ya está. ¿Sí me lo dan? Entonces, fácil, pues. Fácil, no me complico la vida. Todo es práctico. Esto de acá, 180. Esto de acá, 180. Si ya tengo 130,
eso significa que esto es 50. Si ya tengo 30 y tengo que llegar a 180, eso significa que esto es 150, lo que está aquí. Y me sirve eso. Y lo que está acá también me sirve. Fíjate bien. ¿Por qué? Porque este ángulo de 150 es igual a la suma de x más 50 más 40. Ya está. Abajo entonces, esto me da 90, ¿no? Que va a pasar a restar. 150 menos 90 es igual a x. ¿Cuánto sale esto? 60. Pues 60 ¿qué? Grados, porque estamos hablando de ángulos. Ya es. Bien. Muy bien. Terminada la clase, les voy a mandar la ficha al grupo de WhatsApp para que la terminen de desarrollar. Faltarían 3 o 4 ejercicios. Bien, esa tarea a entregar hasta el día de mañana a las 6. Buena tarde, nos vemos ya en un ratito más, 4:10, para la clase de álgebra.